Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción siento de tenerlos nuevamente por aquí, listos para embarcarnos en una nueva aventura juntos. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Y si por alguna razón no es así, les prometo que este vídeo tiene el poder de alegrarles el rato, y mucho. Hoy, vamos a sumergirnos en un universo fascinante, un mundo que palpita con drama, que respira pasión, que se teje con intriga y que, por supuesto, está bañado en un torrente de romance. Porque sí, amigos míos, hoy vamos a hablar de series turcas. Pero no de cualquier serie turca, no. Hoy vamos a desvelar 5 auténticas joyas, 5 obras maestras dobladas al español que, si por algún azar del destino aún no han tenido la oportunidad de disfrutar, se están perdiendo una experiencia televisiva que cambiará sus vidas. Tanto si se consideran unos fanáticos declarados, unos verdaderos aficionados de hueso colorado a las producciones turcas, como si apenas están comenzando a explorar este vasto y emocionante universo, les garantizo que esta lista les va a encantar, y mucho más. Prepárense para maratones de fin de semana que les robarán horas de sueño, noches enteras de sofá, mantita y pañuelos a la mano. Y antes de que nos lancemos de lleno a este festín de historias imperdibles, permítanme recordarles, con el corazón en la mano, que si este tipo de contenido les resulta gratificante, no se olviden de hacer clic en ese mágico botón de suscribirse y activar la campanita, esa pequeña maravilla que les avisará de cada nueva recomendación que publique. Así, juntos, formamos una comunidad genial, una tribu de cinéfilos y seriéfilos, y podemos seguir disfrutando de mucho más contenido juntos. Y lo mejor de todo, de forma absolutamente gratuita. Ahora sí, sin más dilación, sin más rodeos, demos comienzo a este viaje inolvidable. La primera parada obligatoria en nuestro recorrido por las series turcas que no pueden perderse es una que, estoy absolutamente segura, ya ha conquistado el corazón de muchísimos de ustedes. Y si aún no la han descubierto, prepárense para enamorarse perdidamente. Estoy hablando, ni más ni menos, que de Amor de contrabando. Esta serie es, en toda la extensión de la palabra, una auténtica montaña rusa de emociones. Aquí, nos encontramos con una historia que entreteje, con maestría, el romance prohibido, la intriga criminal que te deja sin aliento, y la incesante lucha por la justicia, esa que a veces parece tan esquiva. Imagínense, por un momento, a un detective, Ömer Demir, un hombre entregado en cuerpo y alma a su trabajo, un guardián de la ley que, de pronto, se ve inmerso en una investigación que lo lleva, casi por capricho del destino, a cruzar caminos con una mujer hermosa y misteriosa, una diseñadora de joyas llamada Elif Denayse. Pero, como nada en la vida puede ser tan sencillo, la trágica muerte del padre de Elif y del prometido de Ömer desata una serie de eventos que los arrastrarán a un mundo oscuro y peligroso, un mundo de lavado de dinero, de intrigas palaciegas y secretos familiares que amenazan con destruirlos. La química que surge entre los protagonistas es, sencillamente, palpable. Es como una chispa que enciende la pantalla, una conexión tan magnética que te atrapa desde el primer instante. Las actuaciones, por su parte, son de otro nivel, magistrales. Cada episodio es una pequeña obra de arte, un festín de emociones que te deja con un irrefrenable deseo de ver más, con esos giros inesperados que te hacen dudar de todo lo que creías saber. El desarrollo de los personajes es excepcional, una auténtica joya de la narrativa televisiva. Y ver cómo Ömer y Elif luchan contra viento y marea, contra el mundo entero, para estar juntos es una experiencia verdaderamente cautivadora, una historia de amor que te roba el corazón. Además, la trama, con sus múltiples capas y su intrincada red de secretos, es tan ingeniosa que te mantiene al borde de tu asiento en cada segundo, en cada escena. Amor de contrabando es, sin lugar a dudas, la serie perfecta para esos días en los que necesitas un buen drama que te haga vibrar, una historia que te envuelva con su romance apasionado y su acción trepidante. Es una de esas series que, una vez que empiezas a ver, se vuelve un imán, algo de lo que es casi imposible escapar. No me extrañaría, ni un poquito, que después de verla se queden pensando en la historia durante días, que los personajes se conviertan en parte de su vida. Si buscan una serie que les haga reír a carcajadas, que les haga llorar a moco tendido y, sobre todo, que les emocione hasta la médula, no busquen más, Amor de contrabando es su elección ideal. Créanme, no se arrepentirán. Nuestra siguiente parada en esta emocionante travesía por el universo de las series turcas dobladas nos lleva a un rincón aún más apasionante, Aksuan, venganza y amor. Aquí,
nos sumergimos de cabeza en un mundo de conflictos familiares que se han transmitido de generación en generación, venganzas ancestrales que han corroído el alma de familias enteras y, por supuesto, un amor que surge como una flor en medio del desierto, en el lugar más inesperado y en el momento más inoportuno. Cesura Lendarolu es un hombre que regresa a su pueblo natal con un único objetivo en mente: vengar la muerte de su amado padre. Y en este camino de venganza, este sendero lleno de espinas y peligros, se encuentra con su Ancorluda, una mujer fuerte, independiente, con una personalidad arrolladora y dueña de un viñedo que es su mayor orgullo. Como suele suceder en las mejores historias, esa clase de historias que te dejan sin aliento, la atracción entre ellos es instantánea, un rayo que cae en medio de la noche. Pero sus familias están envueltas en una profunda y amarga disputa, una guerra silenciosa que se ha librado por años, lo que hará que este amor sea casi imposible, un sentimiento prohibido que debe mantenerse en secreto. La trama de Swan es una auténtica maravilla, una mezcla perfecta entre el drama familiar que te estruja el corazón, la intriga que te mantiene con los nervios de punta y el romance que te hace suspirar y soñar. La química entre los protagonistas es simplemente electrizante, un torbellino de emociones que te arrastra con ellos. Y las actuaciones, por supuesto, son de primer nivel, dignas de los mejores escenarios del mundo. Las locaciones son espectaculares, con esos paisajes que te transportan directamente a la campiña turca, con sus colores vibrantes y su belleza natural. Además, la historia está tan bien construida que tiene tantos giros inesperados que te mantendrá enganchado desde el primer hasta el último episodio. Y no se dejen engañar por el título, porque si bien la venganza es el motor principal de la trama, el amor, en todas sus formas, es el verdadero corazón de la serie, el combustible que mueve a los personajes y que le da sentido a la historia. Ver a Cesur y Swan luchar contra sus propios sentimientos, contra la historia de sus familias, contra el destino mismo es una experiencia que te conmoverá hasta la médula y que te hará reflexionar sobre el poder del amor, la capacidad de perdonar y la importancia de romper con los ciclos de odio. Swan es una serie que te atrapará desde el primer momento, que te sumergirá en una historia que te hará suspirar, que te hará llorar y que te presentará personajes que se ganarán un lugar muy especial en tu corazón. Una joya que no te puedes perder, una obra de arte televisiva que tienes que experimentar. Continuando con nuestro recorrido, adentrémonos ahora en el corazón de Kara Sedda, o Amor Eterno, como se le conoce en español. Esta serie es un drama romántico de proporciones épicas, una historia que se eleva hasta el cielo y luego cae en picada hasta lo más profundo del infierno, explorando las complejidades del amor, el sacrificio y la lucha por alcanzar la felicidad, aunque parezca una quimera. La historia nos presenta a Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, un hombre que se ha ganado todo con el sudor de su frente, y a Nihan Sezin, una chica de la alta sociedad, una mujer que vive en una jaula de oro. El amor entre ellos es puro, honesto, una llama que arde con intensidad y pasión, pero sus mundos chocan cuando Nihan se ve obligada a casarse con otro hombre, un matrimonio arreglado para salvar a su familia de la ruina económica. Años después, Kemal regresa a Estambul, convertido en un hombre de negocios exitoso, rico y poderoso, pero con el corazón herido, un alma rota por la pérdida de su primer amor. Mientras tanto, Nihan vive una vida infeliz en su matrimonio, una vida llena de dolor, arrepentimiento y sufrimiento. El destino, como siempre, ese caprichoso guionista de la vida, se encarga de volver a cruzarlos, y la llama del amor renace con más fuerza que nunca. Sin embargo, su relación estará llena de obstáculos, de secretos ocultos, de traiciones inesperadas y de enemigos que harán todo lo posible para separarlos. Kara Sedda es una serie que te hará sentir cada emoción al máximo, que te hará llorar a mares y que te hará reír con el alma. La química entre los protagonistas es innegable, una conexión tan profunda que traspasa la pantalla, y las actuaciones son simplemente espectaculares, dignas de un premio. La trama te atrapa desde el primer momento, con giros inesperados que te dejan sin aliento, momentos llenos de tensión que te hacen temblar y escenas de amor que te roban el corazón. Es una serie que te hará reír, llorar, sufrir y, sobre todo, reflexionar sobre el verdadero significado del amor, del sacrificio y la importancia de luchar por lo que realmente importa. Kara Sedda te muestra que el amor puede ser eterno, una llama que nunca se apaga, incluso cuando está lleno de dolor, de obstáculos y de sufrimiento. Es una historia que te quedará grabada en el corazón y que te hará creer en el poder de los sentimientos. Una serie que, sin lugar a dudas, vale la pena ver y disfrutar, una obra maestra que dejará una huella imborrable en tu alma. La cuarta serie que quiero recomendarles, con la mano en el corazón, es Mujer, una historia conmovedora y emotiva que nos muestra, sin filtros ni rodeos, la lucha incansable de una madre por sacar adelante a sus hijos.
Bahar Cesmeli es una mujer que, tras la trágica muerte de su marido, queda completamente sola, con el peso del mundo sobre sus hombros, y con la responsabilidad de cuidar a sus dos pequeños hijos. A pesar de las dificultades, de los golpes de la vida, de la dura realidad que le toca enfrentar, Bahar lucha con todas sus fuerzas, con una valentía y una determinación que inspiran admiración, para darles a sus hijos una vida mejor, un futuro lleno de esperanza. La serie nos muestra la vida de Bahar y su familia, sus relaciones con sus amigos y vecinos, los obstáculos que tienen que superar día tras día y las pruebas que deben enfrentar para sobrevivir en un mundo que parece haberse vuelto contra ellos. Mujer es una historia que nos habla de la fuerza de la mujer, de la importancia de la familia, del poder del amor maternal y de la capacidad del ser humano para sobreponerse a las adversidades. Es una serie que te hará reír, que te hará llorar, que te hará reflexionar sobre la vida y sobre las dificultades que muchas personas tienen que enfrentar a diario, pero también sobre la importancia de valorar lo que tenemos y la belleza de los pequeños momentos. Las actuaciones son magistrales, auténticas obras de arte, y la historia te atrapa desde el primer momento, te sumerge en la vida de estos personajes que se vuelven parte de tu familia. Es una serie que te tocará el corazón y que te hará pensar en el valor de las pequeñas cosas, en la importancia de la amistad, de la solidaridad y del amor. Mujer es una serie que te dejará una profunda reflexión y que te recordará que, a pesar de todo, siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel. Es una de esas series que te marcan y que te hacen apreciar la vida y las personas que te rodean. Si buscan una historia que te conmueva hasta la médula, que te haga reflexionar sobre el sentido de la vida y que te recuerde la importancia de la familia y el amor, no se pueden perder Mujer. Y llegamos a la última serie de nuestra lista, pero no por ello la menos importante. Se trata de Gerkencicus, Pájaro Soñador, una comedia romántica que nos hará reír a carcajadas, suspirar de amor y olvidar, al menos por un rato, los problemas del día a día. La historia nos presenta a Sanemain, una joven soñadora y trabajadora, con una personalidad arrolladora y un espíritu libre que no se deja encasillar por las normas sociales. Por accidente, o por capricho del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad, un mundo que parece hecho a su medida. Allí conoce a Candy Beat, un fotógrafo exitoso y aventurero, un espíritu nómada que ha recorrido el mundo entero y que cambiará su vida por completo. Entre ellos surge una química instantánea, una conexión tan intensa que te deja sin aliento, y su relación se desarrolla entre malentendidos, situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas y, por supuesto, mucho amor, de ese que te hace suspirar y soñar. Gerkencicus es una serie fresca, divertida y llena de energía, una inyección de optimismo que te hará ver la vida con otros ojos. Las actuaciones son maravillosas, auténticas obras de arte, y la química entre los protagonistas es innegable, una conexión que traspasa la pantalla. Es una serie que te hará olvidar el estrés del día a día y que te sacará una sonrisa en cada episodio, una escapada perfecta de la realidad. Los paisajes son espectaculares, con esas locaciones en Estambul que te harán querer viajar allí inmediatamente, para conocer esos rincones mágicos. Es una serie ideal para esos días en los que necesitas desconectar, olvidarte de todo y disfrutar de una buena historia de amor con mucho humor, de esos que te sacan una sonrisa de oreja a oreja. Gerkencicus es una serie que te enamorará con sus personajes carismáticos, sus situaciones divertidas y su toque de romanticismo, ese que te hace suspirar y soñar. Una serie que, sin duda, te dejará un buen sabor de boca y que te hará creer en el poder del amor y la magia de los momentos inesperados. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar, disfrutar y desconectar del mundo, no lo dudes más, Gerkencicus es tu serie. Y así, con una mezcla de alegría y nostalgia, llegamos al final de este increíble viaje por el fascinante mundo de las series turcas dobladas al español. ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo! Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por estas 5 auténticas joyas televisivas. Hemos explorado dramas intensos, que te hacen latir el corazón con fuerza, como Amor de contrabando y Kara Sedda. Hemos sentido la emoción de la venganza, la pasión del amor y el dolor de la pérdida en Swan, nos hemos conmovido hasta las lágrimas con la lucha de una madre en Mujer, y hemos reído a carcajadas, con el alma, con la frescura y la espontaneidad de Gerkencicus. Cada una de estas series nos ha ofrecido una perspectiva única sobre el mundo, sobre el amor, sobre la vida, y nos ha demostrado, una vez más, el poder de las historias bien contadas, esas que te atrapan, que te transforman y que se quedan contigo para siempre. Hemos visto personajes entrañables, que se convierten en parte de nuestra vida, tramas que nos han mantenido al borde del asiento, sin poder pestañear, y emociones que nos han tocado el corazón, de las que nunca se olvidan.
Estas 5 series son solo una pequeña muestra de la riqueza, la diversidad y la calidad de las producciones turcas, y estoy absolutamente seguro de que, una vez que empiecen a verlas, se van a convertir en fans, como yo. Quiero agradecerles, de corazón, por acompañarme en este vídeo, por estar aquí conmigo, compartiendo mi pasión por las series turcas. Su apoyo, su entusiasmo y sus comentarios son los que me motivan a seguir compartiendo este tipo de contenido con ustedes, a seguir buscando nuevas historias que puedan enamorarlos y emocionarlos. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para sus próximas maratones de series, para esos fines de semana en los que solo quieren relajarse y disfrutar de una buena historia. Recuerden que estas recomendaciones son solo el comienzo, un punto de partida en un viaje apasionante, y el mundo de las series turcas tiene mucho más que ofrecernos, un universo infinito de historias que te esperan con los brazos abiertos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes, conocer su opinión, descubrir sus gustos. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Tienen alguna otra recomendación que les gustaría compartir conmigo y con los demás suscriptores? No duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección correspondiente. Me encanta leer sus opiniones, saber qué les ha parecido este vídeo y conocer sus recomendaciones. Y, por supuesto, no olviden que si les ha gustado el vídeo, pueden dejar su like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les pueda interesar este contenido y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis futuras recomendaciones. Les prometo que seguiremos explorando juntos el maravilloso mundo de las series y las películas, que seguiremos descubriendo nuevas historias que los harán vibrar y que siempre tendrán nuevas propuestas para disfrutar. Muchas gracias una vez más por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y felices maratones de series. No olviden disfrutar de la magia de las historias.